David y Goliat, el triunfo de la fe sobre el miedo. Había una vez, hace muchos años, un joven llamado David que vivía en un lugar llamado Belén. David era pastor, lo que significa que cuidaba las ovejas de su familia, guiándolas a pastar en los campos y protegiéndolas de los peligros, como los leones y los osos. David era el menor de 8 hermanos, y mientras sus hermanos mayores se ocupaban de asuntos más importantes, como el servicio militar en el ejército del rey Saúl, David pasaba sus días tranquilamente en los campos, cerca de las ovejas, hablando con Dios y tocando su arpa. David no era como los demás pastores. Aunque era joven, tenía una fe profunda en Dios. A pesar de sus humildes tareas, David creía firmemente que Dios lo protegía y lo guiaba en todo lo que hacía. Esta fe lo llevó a vivir una experiencia que cambiaría su vida y la historia de su pueblo para siempre. En aquellos días, el pueblo de Israel, liderado por el rey Saúl, estaba en guerra con una nación vecina llamada los filisteos. Los filisteos eran poderosos y tenían un ejército temido por todos. Un día, los dos ejércitos se encontraron en un valle llamado Elá, donde se prepararon para la batalla. Los israelitas se alinearon en un lado del valle, mientras que los filisteos tomaron posiciones en el lado opuesto. Ambas naciones estaban listas para luchar, pero había algo que hacía esta batalla diferente de las demás. Los filisteos tenían un guerrero gigante llamado Goliat. Este hombre era un soldado increíblemente grande, fuerte y peligroso. Se decía que medía más de 9 pies de altura, lo que es casi 3 metros. Además, llevaba una armadura de bronce que cubría todo su cuerpo y una lanza tan pesada que la mayoría de los hombres no podrían levantarla. Goliat era el campeón de los filisteos, lo que significa que era su mejor guerrero. Y como tal, decidió desafiar a los israelitas de una manera diferente. En lugar de que ambos ejércitos se enfrentaran en una batalla campal, Goliat propuso algo especial. Se paró al frente de su ejército y gritó con voz fuerte: «Elijan a un hombre de su ejército para que venga a luchar conmigo. Si ese hombre me vence y me mata, nosotros, los filisteos, seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Vengan, enfréntense a mí». Este desafío puso nerviosos a todos los israelitas. ¿Quién podría enfrentarse a un gigante como Goliat? Durante 40 días seguidos, Goliat repetía este desafío todas las mañanas y todas las tardes, pero ningún soldado israelita se atrevía a enfrentarlo. Incluso el rey Saúl, que era el más alto y fuerte de los israelitas, tenía miedo de Goliat. Nadie sabía qué hacer. Mientras tanto, David estaba en Belén cuidando a las ovejas de su padre. Un día, su padre, Isaí, le pidió que llevara comida a sus hermanos, que estaban en el campo de batalla con el ejército israelita. David obedeció y, muy temprano en la mañana, dejó sus ovejas al cuidado de otro pastor y partió hacia el valle de Elá para ver a sus hermanos. Cuando llegó al campamento, David encontró a los soldados israelitas preparándose para la batalla. Se acercó a sus hermanos y les entregó la comida que su padre le había enviado. Pero mientras estaba allí, escuchó algo que llamó su atención. Goliat, el gigante filisteo, estaba gritando su desafío una vez más. «Envíen a un hombre para pelear conmigo», rugió. David vio como todos los soldados israelitas, incluyendo a sus hermanos, estaban llenos de miedo y temblaban ante las palabras de Goliat. David no entendía por qué. Para él, el gigante no era rival para el poder de Dios. Lleno de indignación, David comenzó a hacer preguntas. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que se atreva a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Los soldados que escuchaban a David se sorprendieron por su valentía. Algunos incluso pensaron que el joven estaba siendo arrogante. Pero David no tenía miedo. Su fe en Dios lo hacía ver la situación de una manera diferente. Mientras los demás veían a un gigante invencible, David veía una oportunidad para que Dios mostrara su poder. La noticia de las preguntas y el coraje de David llegó rápidamente a oídos del rey Saúl. El rey mandó llamar a David para hablar con él. Cuando David fue llevado ante Saúl, le dijo sin dudarlo: «No dejes que nadie se desanime por causa de este filisteo. Yo, tu siervo, iré y pelearé contra él». Saúl miró a David y vio que era solo un muchacho. No podía creer lo que escuchaba. «No puedes pelear contra este filisteo», dijo Saúl. «Tú eres solo un joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud,
pero David no se dejó desanimar. Con confianza, le contó al rey sobre su experiencia como pastor. Cuando un león o un oso venía y atacaba a las ovejas de mi rebaño, yo lo perseguía, lo golpeaba y rescataba a la oveja de su boca. Si el animal se volvía contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo golpeaba y lo mataba. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo. Saúl quedó impresionado por la fe y la valentía de David. Aunque seguía teniendo dudas, finalmente aceptó que David luchara contra Goliat. Ve, le dijo el rey, y que el Señor esté contigo. Antes de que David partiera para enfrentarse a Goliat, Saúl trató de ayudarlo dándole su propia armadura. El rey pensó que David necesitaría toda la protección posible para enfrentarse al gigante. Le dio un casco de bronce, una coraza y una espada. Pero cuando David intentó caminar con todo eso puesto, se dio cuenta de que no podía moverse bien. La armadura de Saúl era demasiado pesada para él. «Esto no me sirve», dijo David mientras se quitaba la armadura. En lugar de confiar en la protección humana, David decidió enfrentarse a Goliat con lo que ya sabía usar, su honda y unas pocas piedras. David fue al arroyo cercano y recogió 5 piedras lisas. Puso las piedras en su bolsa de pastor y, con su honda en la mano, comenzó a caminar hacia el campo de batalla. No llevaba espada ni armadura, solo su fe en Dios. Cuando Goliat vio a David acercándose, se rió. El gigante no podía creer que los israelitas hubieran enviado a un joven para pelear con él. «¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con palos?», gritó Goliat, burlándose de David. «Ven aquí, y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales salvajes». David, sin embargo, no se dejó intimidar por las palabras del gigante. Lleno de confianza en Dios, le respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y yo te venceré. Todo el mundo sabrá que no es con espada ni con lanza como el Señor salva, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos». Estas palabras sorprendieron a Goliat, pero él no retrocedió. El gigante comenzó a avanzar hacia David, listo para aplastarlo. Mientras Goliat se acercaba, David corrió rápidamente hacia él. Metió la mano en su bolsa, sacó una piedra y la colocó en su honda. Con un movimiento rápido y preciso, David lanzó la piedra directamente hacia Goliat. La piedra voló por el aire y golpeó al gigante en la frente. La fuerza del impacto hizo que Goliat cayera de inmediato al suelo, muerto. Cuando los filisteos vieron que su campeón había sido derrotado por un joven pastor, se llenaron de miedo. No podían creer lo que acababa de suceder. Los israelitas, por otro lado, se llenaron de valor. Gritaron con alegría y persiguieron a los filisteos, derrotándolos completamente. David corrió hacia el cuerpo de Goliat, tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza como señal de su victoria. Llevó la cabeza de Goliat de regreso al campamento israelita como trofeo, para mostrar a todos que Dios había dado la victoria. El joven pastor que todos creían demasiado pequeño y débil para enfrentarse a un gigante ahora era un héroe entre su pueblo. Pero David sabía que no era su propia fuerza la que lo había llevado a la victoria, sino la mano poderosa de Dios. Después de la batalla, el rey Saúl quiso conocer más acerca de David. Aunque David ya había estado sirviendo en la corte de Saúl como músico, el rey nunca había pensado en él como un guerrero. Saúl le preguntó a su general, Abner: «¿De quién es hijo este joven?». Abner no lo sabía, así que trajeron a David ante el rey. Cuando David se presentó ante Saúl, aún llevaba la cabeza de Goliat en la mano. El rey estaba impresionado por la valentía y la fe del joven. «¿De quién eres hijo, muchacho?», preguntó Saúl. David respondió: «Soy hijo de tu siervo Isaí de Belén». A partir de ese día, la vida de David cambió para siempre. Ya no era solo un pastor que cuidaba ovejas en los campos. Ahora era un héroe en Israel, alguien en quien el rey y todo el pueblo confiaban. David se quedó en la corte de Saúl y con el tiempo se convirtió en uno de los guerreros más importantes del ejército israelita. La historia de David y Goliat ha sido contada y recordada por generaciones porque muestra el poder de la fe y la importancia de confiar en Dios en tiempos de dificultad. David, con solo una piedra y una honda, derrotó a un gigante que todos los demás temían.
Pero la verdadera victoria no fue de David, sino de Dios, quien usó al joven pastor para mostrar su poder. En nuestras propias vidas, debemos recordar que no importa cuán grande sea el desafío que enfrentamos, si confiamos en Dios y obedecemos su voluntad, Él nos dará la victoria. Como David, podemos enfrentar a nuestros gigantes con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros, y con su ayuda, podemos superar cualquier obstáculo.